Bienvenidos amigos de Perú 21 a la entrevista dominical. En esta oportunidad vamos a entrevistar al general Óscar Arriola, director de la Dirección contra Terrorismo, la DIRCOTE. General Arriola, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Óscar. A tu entera disposición para No, tus lectores. muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para los lectores y el público en general de Perú 21. General, estamos a 30 años de la Operación Victoria, ¿verdad? Usted, como jefe actual de la DIRCOTE, quiero que me dé su panorama, sus apreciaciones de lo que hemos aprendido en estos 30 años o las lecciones que ha tenido el Perú en estos 30 años después de haber, capturado a Abimael Guzmán, desarticulado la cúpula de Sendero Luminoso. ¿Qué hemos aprendido los peruanos en todo este tiempo? Primero, un gran homenaje. Pueden pasar los años que pasen, pueden transcurrir los tiempos y otros espacios y en otras latitudes, pero los peruanos de bien, que somos la mayoría, exceptuados los 20.000 senderistas que hayan sido, debemos de reconocer, felicitar, homenajear y agradecerles enormemente, además de firmar una deuda impagable con los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo, o sea, el GEIN, que lograron esta gesta heroica, esta hazaña contra la criminalidad, contra el terrorismo, en los momentos más duros y más oscuros del país. Fueron 11 operaciones, la última, la Operación Victoria, que tuvo a bien, como ya se ha hablado cada año, pero que no deja de latir los corazones de los peruanos cuando dicen positivo para el cachetón. Es un gran momento para todos los que luchamos contra el terrorismo. Y hemos aprendido las lecciones de la inteligencia operativa, de las fórmulas perfectas de luchar contra un fenómeno como lo es el terrorismo, con principios que han quedado tan calados de investigar para detener, de vigilar sin ser visto, de hacer la paciencia un arte, y luchar, vencer sin luchar. Entonces es un gran legado. Y la otra parte que creo que es el espíritu fundamental de tu denuncia, ¿qué hemos aprendido los peruanos? Pues nada, que me perdonen mis compatriotas, pero muchos peruanos no aprendimos nada. Pertenecemos a una sociedad inmensamente ingrata, inmensamente amnésica. Nosotros deberíamos cerrar filas al terrorismo, ni un atisbo, ni una sospecha de terrorismo en la vida democrática, libre e independiente del país. Pero sin embargo, vivimos con la amenaza del Sendero de Guzmán, que este domingo cumple un año de muerto, en el pensamiento, Gonzalo, ese legado de odio de clases, ese legado que preparó el derramamiento fratricida entre peruanos. Entonces, todavía hay peruanos que se dirigen a niños y a jóvenes y que están diciendo que Sendero Luminoso fue un grupo, y le dan a secciones que están totalmente erradas, pero que tienen los fines de seguir. Sí, allí quería ir a ese punto, general. Si bien se derrotó a Sendero Luminoso, pero en estos 30 años y quizá en los últimos 15 años se ha hablado mucho de los organismos generados de Sendero Luminoso, de gente que está volviendo a la escena política que ha tenido vínculos con Sendero Luminoso. Tanto así le menciono un tema que fue muy fuerte el año pasado, cuando se designó un ministro en la cartera de trabajo, el señor Iber Maraví, que gracias al trabajo de la prensa se pudo comprobar que el señor había participado en acciones terroristas. Paréntesis, cierro ese paréntesis. Pero general, ¿por qué después de 30 años, si se derrotó a Sendero, por qué seguimos hablando de gente vinculada a Sendero, quizá tomando decisiones sobre muchos peruanos?
Porque no aprendimos la lección, porque le hemos dado espacios. Me voy a referir a las investigaciones policiales. Cuando se realizan las investigaciones policiales con el Ministerio Público es porque tú tienes testimonios, tienes testigos, tienes los hechos terroristas, tienes capturadas a personas que han participado, o sea, los mismos integrantes de Sendero Luminoso que dicen quién hizo tal cosa, quién organizó, cómo estuvo conformado una estructura partidaria, un destacamento armado, quién fue el mando político, el mando militar, el mando logístico, el primer, segundo, tercer combatiente, cómo estuvo elaborado el plan operativo táctico, cómo es que existen las casas de atenciones de choque, cómo es las casas de instrucción, dónde descansan las casas de reordenamiento, dónde hacen la remoción, o sea, se cargan de moral para ir a hacer un atentado terrorista. Y todo eso llega a un momento en que dicen no al lugar a juicio oral. Entonces los operadores de justicia también debemos responder por nuestros actos. La policía, que hace una investigación técnica, científica, con el apoyo de la criminalística y además con el conocimiento de la organización. Volviendo al tema de la Operación Victoria, a cada operación que hacían en número de 11 hasta llegar a la Operación Victoria, una para derrotar al grupo de apoyo organizativo, otro al grupo logístico, otro de prensa y propaganda como lo fue el diario, otro a Socorro Popular en la parte de la sanidad, otra gran operación para la parte de defensa, donde estaban los abogados democráticos, donde se captura el 22 de junio del año 1991 a Yovanca Parrabé Trujillo, a Tito Valle Travesaño, y queda al mando de Socorro Popular Marta Guatay Ruiz, que recién, o sea, a 30 años se le va a juzgar, o sea, sigue el proceso para investigarla por el caso Tarata, porque nadie puede quedar en la nebulosa de la impunidad. Nadie, ni un solo delincuente terrorista. Entonces esta gente, bajo la ideología del marxismo, leninismo, maoísmo, ¿sí? Y que nació con el marxismo-leninismo, mariateguismo, porque eso fue lo que hizo Guzmán desde 1962, empezar a lavar los cerebros de los profesores, del magisterio, de los estudiantes, de la clase intelectual, y mató, el 50% de los muertos son campesinos. Entonces, nosotros debemos de saber aquilatar qué significan los 30 años de esta captura del siglo, la Operación Victoria, que trajo como consecuencia un antes y un después para la vida y para la pacificación de un país como el nuestro. General, precisamente usted se ha referido a algunos cabecillas terroristas, ¿no? Pero, y usted, vamos, en estos momentos, y hemos visto en este año, años anteriores, que están siendo, o ya cumplieron condena, algunos, ¿no? De estos cabecillas. Se dice que el otro año sale Polay Campos, ¿verdad? Del MRTA. Y aquí salta una preocupación legítima de la ciudadanía, ¿no? De la gente que quiere paz en el país. Salen y ¿usted cree que ya se olvidaron de ese pasado de terror? ¿Salen ya reconvertidos después de haber pasado años en la cárcel, reconvertidos para bien? ¿O salen para continuar quizá un trabajo que ellos consideran que dejaron inconcluso? Lamentablemente las evidencias demuestran lo contrario, ¿sí? Le voy a demostrar con un solo hecho, nada más. Alfredo Víctor Crespo Bagarac, integrante de Sendero Luminoso, fue condenado en los 90 a 20 años de cárcel. 20 años de cárcel por pertenecer, que es la mínima pena. El que pertenece o está afiliado, sin haber matado a nadie, sin haber puesto un coche bomba, tiene 20 años de cárcel como pena mínima y la máxima es 25. A él le dan 20 años de cárcel. Pero como todos estos procesos judiciales, en términos generales, fueron demandados por inconstitucionalidad por un organismo generado de Sendero Luminoso que se llama Movimiento Popular de Control Constitucional, e interpone una demanda de inconstitucionalidad y logra, a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, de que los juicios vengan a foja cero.
Cuando vuelven a Foja Cero, Crespo presenta un habeas corpus y logra su libertad, a pesar de que la norma decía que nadie iba a tomar libertad hasta el nuevo juicio. Pero él había pasado 4 años, 11 meses y 4 días en la cárcel. En el nuevo juicio de Crespo Bragaerac, en el nuevo juicio le dicen en la sentencia que es culpable, que es senderista, que es integrante del autodenominado Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, Pensamiento Gonzalo, que está dentro de los cuadros, que es de Socorro Popular, de la Asociación de Abogados, que se le encuentra un padrón del Ejército del Perú con los integrantes del Ejército. Y entonces representa una amenaza. Entonces es culpable del delito de terrorismo. Y le colocan la pena, escúchelo bien, de 4 años, 11 meses y 4 días. Los mismos que como ya pagó prisión, cumplió, claro, se compurgan y salen en libertad. ¿Por qué? Si la pena mínima es 20 años. Entonces alguien dice, ¿por qué tanta obsesión? Debemos de ir a la reconciliación nacional. Entonces nosotros nos olvidaríamos, pues. Está bien, todos los peruanos asesinos, en un momento nos olvidaríamos. Pero cuando empezamos a hacer las operaciones de Perseo, cuando las investigaciones de Olimpo, donde se han detenido porque ellos están en una segunda reconstitución para reiniciar la lucha armada, aparece la figura de Crespo. Entonces, ¿cómo los peruanos, con esto contesto su pregunta, cómo podemos cruzarnos de brazos? Nosotros, los policías de la Dirección contra el Terrorismo, ¿cómo podemos cruzarnos de brazos si están actuando activamente? Y además sus fines son funestos, criminales, asesinos, demenciales, y además están en la clandestinidad, con documentación, videos, todo lo que se mostró en Olimpo. Precisamente usted habla de Olimpo y Perseo, ¿no? 2 operaciones de los últimos años. Pero aquí yo quiero comentarle algo que me decían muchos policías que trabajaron en esta operación, que era que cuando iban al Poder Judicial, el Poder Judicial o los jueces le decían a los policías y a los fiscales, ¿y dónde está la bomba? ¿Dónde está la dinamita para acusarlos de terrorismo? Y muchos de ellos, que eran capturados y se les pedía prisión preventiva, terminaban siendo liberados. Los procesos todavía siguen. El Movadef es un juicio oral que prosigue. El Olimpo está en ciernes también, en la primera etapa de todo este proceso penal. Pero el delito por las cuales se les ha investigado y el Ministerio Público ha pedido prisión preventiva y el Poder Judicial ha dado la prisión preventiva y además la causa por la cual se ha detenido es delito de pertenencia o afiliación. Así dice el texto. El que pertenece a una organización terrorista por el solo hecho de pertenecer tiene una pena no menor de 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? No está exigiendo el tipo penal de que se ponga un coche bomba, de que tenga dinamita, que tenga un plan escrito aquí, o que tenga un revólver, o que haya jalado el gatillo y haya asesinado a alguien. No. ¿Por qué? Porque el solo hecho de pertenecer con el antecedente jurídico, penal, histórico en el Perú, de que se produjeron 70.000 muertos, 36.000 millones de dólares en pérdidas, 600.000 desplazados, es una amenaza porque además tienen las armas. Entonces pone en peligro el bien jurídico tutelado de la tranquilidad pública. Eso es lo que percibe el derecho penal. Eso es lo que persigue, porque es previsor. Entonces no requiere que se produzca un atentado. Entonces nosotros los peruanos de bien debemos pensar, ¿qué pasaría si es que alguien hubiera hecho una operación Perseo y Olimpo antes de los 80? De repente no hubiéramos tenido el derramamiento de sangre. Y iba a ser, pero si ya tuvimos la experiencia terrorista, ¿por qué nos resistimos hoy en día? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está sucediendo? Eso es. General, usted hablaba precisamente de la pertenencia. Nosotros estos últimos años hemos hablado mucho y la ciudadanía ha escuchado mucho de nombres que quizás hasta hace un tiempo no se mencionaban o le eran extraños. Por ejemplo, CONARE. Por ejemplo, FUDEC. Movadef es un nombre más conocido. ¿Qué son estos grupos y qué relación tienen con Sendero Luminoso? Son Sendero Luminoso puro. Son Sendero Luminoso puro. O sea, son organismos generados
La organización terrorista Sendero Luminoso, autodenominada Partido Comunista del Perú, tiene 3 estamentos puntuales. El partido que conduce, dirige la revolución, entre comillas. Hoy en día tenemos muchos términos, muchas acepciones, además que se oficializan. Conflicto armado interno, violencia social, violencia política, o la época, el periodo de violencia. ¿Qué es esto, señor? Acá hubo terrorismo. El ejército, que tiene las 3 tareas fundamentales de movilizarse, de producir y de combatir. Y el frente, que es el que trae la doctrina, la ideología, la política, el programa del partido a las masas. Las masas. Entonces, en estas masas son organizadas a través de estos, redundando, organismos generados por Sendero Luminoso. O sea, son grupos dispuestos por el máximo estamento de Sendero Luminoso, en este caso de Abimael Guzmán. El Comité Nacional de Reorientación y Reestructuración del Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú fue creado en el 2003. Por personajes como Osvaldo Esquivel Caicho, como Juan Carlos Ávila y 5 más, de los cuales 4 de ellos, 6 años después, fundan el Movadef. Juan Garro Palacios, fundan el Movadef. Entonces, este CONARE es un organismo generado y el Movadef es otro organismo generado. Están los documentos que así lo acreditan en la Operación Perseo y también en la Operación Olimpo. Documentos súper secretos de esta organización terrorista y que han sido puestos a disposición y por eso es que se encuentran en juicio oral en estos momentos. Le pregunto esto porque, por ejemplo, en publicaciones que nosotros hemos hecho en investigaciones de Perú 21 y otros medios de comunicación también, hemos encontrado, por ejemplo, que un personaje firmó para que el Movadef se inscriba como partido político. Ese mismo personaje en algún momento marchó en las protestas del CONARE. Y ese mismo personaje probablemente ahora tenga mucha actividad política. Y estamos hablando, general, de gente que está en el Congreso de la República en estos momentos, ¿no? No vamos a mencionar nombres, porque luego viene la crítica, ¿no? Tú los estás terruqueando. ¿Qué es el terruqueo, general? Aquí quiero preguntarle, ¿qué es el terruqueo? ¿El terruqueo es acaso decirle a estas personas, oye, tú perteneciste o tú firmaste por el Movadef, tú fuiste o apareciste como dirigente del Movadef y tú marchabas junto al CONARE? ¿Eso es terruqueo? El terruqueo es una sección que los mismos integrantes de Sendero Luminoso o de las organizaciones terroristas se autodefinen así para victimizarse, desde mi punto de vista. ¿Sí? Entonces ellos dicen, yo soy un luchador social y me están terruqueando. No, señor. En absoluto, acá no terruqueamos a nadie, acá hacemos investigaciones contra las organizaciones terroristas, Sendero Luminoso y el Tupac Amaru. ¿Sí? Y las facciones que devengan de ellas, porque hay que perseguirlas, porque nosotros debemos de cumplir un mandato constitucional. Nosotros respetamos todas las ideologías, pero las ideologías que se materializan en asesinatos, en crímenes, en el desprecio por la vida, por supuesto que no. Entonces, que ahí vemos escarcelados por Sendero Luminoso, que sí pues pertenecen al CONARE, son fundadores del CONARE. Vemos escarcelados que son los mismos y que están en el Movadef, que también estuvieron en el FUDEC, que también están en los otros organismos generados, la Asociación Civil de Escarcelados y Presos Políticos del Perú. ¿Existen los presos políticos en el Perú? ¿Existen los prisioneros de guerra? Por favor, son terroristas. Y la Asociación de Familiares. Ahora se llama Ratio Iuri, lo que anteriormente se llama la Asociación de Abogados Democráticos. 20 de ellos hemos detenido en la Operación Olimpo. Entonces, ahí hay que tener muy claro, y además le voy a decir algo que nunca antes se ha mencionado. Abimael Guzmán dispuso que para la inscripción del Movadef firmen la mayor cantidad o todos los integrantes de Sendero Luminoso. Así que yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que puede que existan algunas personas que
que por ingenuidad hayan firmado. Pero las demás, con absoluta seguridad, lo que sí puedo decir categóricamente es que fue una disposición de Guzmán. Recuerde que nosotros conversamos, tenemos estrecha coordinación con las fuentes humanas que en este caso pertenecen a Sendero Luminoso. Por eso que hay unos hitos que son claves en esta historia de Sendero Luminoso. Uno es la primera reconstitución con Guzmán a la cabeza en 62, que llega a Huamanga y empieza a preparar lo que ellos llaman revolución, que es terrorismo. El inicio de la lucha armada, ¿cierto? La muerte de Nora es sumamente fundamental en todo este devenir senderista. Luego tenemos la caída de Guzmán, por supuesto que sí. La inscripción del Movadef es un hito importante. Y luego tenemos la muerte de Guzmán, porque marca una pauta. Si bien en general el Jurado Nacional de Elecciones no permitió que el Movadef se inscriba, allá por el año 2011, 2012 creo, 2011, y si bien las investigaciones han continuado, como usted ha comentado muy bien, en las operaciones Olimpo y Perseo, ¿usted percibe que estos grupos siguen tratando de entrar o de legitimarse en la actual coyuntura política? Hay una entrevista muy importante que se produce el 9 de abril del año 2014 y la hace el coronel Reyes, Carlos Reyes, a Osmán Morote Barrio Nuevo en el ambiente donde estaba purgando o viene purgando condena. Entonces parte de la operación Perseo, por supuesto que comprendía a los cabecillas que estaban en prisión y por eso es que se le hace el registro. Y ahí él tiene palabras y dice, la revolución la veremos a través y la viviremos a través de los ojos de los jóvenes. Y que tampoco queda, y le preguntan si es que participar en elecciones sería como traicionar al maoísmo, ¿no? Y él dice que al día de hoy, y da el contexto, todas las formas para acceder al poder valen, ¿sí? Y de hecho, pues que una de las formas que estaba prevista por ellos fue la de inscribirse como partido político, que un jurado nacional de elecciones, específicamente el registro de organizaciones políticas, en esta resolución 224, dijo con claridad que el pensamiento Gonzalo, el marxismo, leninismo, maoísmo, que lo habían invocado en su guía, en su estatuto, en su acta de fundación, en su ideario, era inviable, pues era un vicio insubsanable, porque los fines de las agrupaciones políticas es la gobernabilidad, la tranquilidad, el desarrollo, la paz, la democracia, y todo lo contrario a estos terroristas que son asesinos. Yo cuánto quisiera que todos los jóvenes, por más que nosotros nos tratamos de multiplicar, los peruanos que ya tenemos los años, tenemos la obligación, hoy sí resulta necesario de decirle a los jóvenes que estas personas querían capturar el poder para instaurar una república popular de nueva democracia, para cambiar de constitución. Es lo que quieren hacer ellos, cambiar de constitución y una república popular de nueva democracia. O sea, esos son los planes siniestros. Y con ello viene la revolución cultural y etcétera, etcétera. General, ya para ir terminando esta entrevista, lo vimos en el Brain hace unas semanas, cuando se presentaron los resultados de esta operación que la realizó el Comando Conjunto, ¿no? Junto con la policía. ¿Qué pasó realmente? Porque ahí había una ligera esperanza de que de una vez por todas ya aniquilara a los Quispe Palomino, ¿no? Bueno, al que queda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron los resultados concretos de esa operación? Los resultados concretos, si se ve materialmente, hay armas importantes, como 5 fusiles, escopetas, 7 pistolas, pero lo más importante y fundamental para un análisis profundo y además una investigación es con los contenedores de información, que hay 3 lactos, hay 2 teras, hay 2 discos duros, hay 18 pendrive o USB como lo conocemos, donde ya estamos esperando la disposición del juez del levantamiento del secreto de las comunicaciones, porque somos respetuosos de los derechos fundamentales, para poder mirar al fondo de la organización. Pero sí ha sido un golpe a la dirección, al control, a las comunicaciones, y definitivamente a la moral, porque se ha ingresado al mismo centro de la dirección central, del comité central de esta facción que escindió de Guzmán
en el año 93, después de las cartas estas de luchar por un acuerdo de paz. Y se comentaba, ¿no? Y aquí yo le quiero preguntar directamente, ¿hubo alguna injerencia política para adelantar el operativo, teniendo en cuenta la coyuntura por la que pasaba el gobierno? Yo me reservo. Puedo hablar de las cosas en las cuales estoy autorizado y definitivamente hablé también con el general de ejército Manuel Gómez de la Torre, Araníbar, y con los generales Castañeda Segarra, el general de división, González, Maigol, y que se hizo toda la exposición allá en el Brain del resultado y de lo que continúa, de hecho que ayer hemos estado en una reunión haciendo las evaluaciones y en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. General, ya para terminar el tema del GEIN, los héroes de la democracia, ¿cómo están siendo tratados en este gobierno? No voy a poder contestar esa pregunta tampoco. ¿Y pero cómo se les debería tratar en todo caso? Se les debe tratar como lo vamos a tratar el día lunes, en que acá haremos una ceremonia a las 11 de la mañana por los 30 años, donde se va a rendir un homenaje que más que cosas materiales implican esa expresión del alma y del corazón de los peruanos en reconocer y felicitar. Yo hace un buen tiempo vengo con ellos, siempre, porque desde que llegué acá en abril del 93, me encontré con muchos de ellos y hemos venido trabajando hasta estos momentos de Dios y siempre los he escuchado decir: ¿quién pateó la puerta? Una situación que tiene una historia para ellos muy profunda y que a veces lo llevan al terreno de la parodia o de alegrarse por algo, pero dicen: ¿quién pateó la puerta? Yo quisiera decirles por primera vez que patearon la puerta a los 82 y detrás de la puerta hubo una esperanza, una luz, hubo un después que nos ha animado a todos los peruanos a seguir adelante y además que nos deja una valla tan alta que no podemos defraudar. Un gran homenaje a los integrantes de GEIN. General, la última pregunta, la del estribo. Lo escuchamos hace unas semanas en un audio que se difundió en diferentes medios de comunicación. Usted le decía a su interlocutor algo que quiero saber si se reafirma, en que todos los prófugos o todas las personas que se encuentran prófugas de este país, así tengan relación con el Ejecutivo, serán capturadas en algún momento. Por la policía, claro está. Todos los prófugos de la justicia, así tengan las protecciones de donde vengan, por supuesto que la criminalidad organizada está, como su nombre lo dice, organizada y tiene parámetros de control, tiene parámetros de poder, tiene varios parámetros, pero van a ser capturados. Definitivamente van a ser capturados, o ellos, con el devenir del tiempo, como lo hizo los últimos personajes, se pondrán a derecho, porque todo, absolutamente todo, y los investigadores, sean del Estado, o sean del periodismo, o sean de las fuerzas como es la policía, se llega a saber. Entonces, a través de eso, cada uno va dejando una huella imborrable en cada paso de su vida. Esas cosas no se pueden borrar y no existe el crimen perfecto. Lo que sí existe son los malos investigadores que no saben encontrar las huellas dejadas por el que cree que ha hecho el crimen perfecto. Bien, general. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.